¿Por qué se sigue buscando atacar a Álvaro Uribe Vélez? Si Álvaro Uribe Vélez, tan criticado, fue quien buscó una reunión, recién fue electo Gustavo Petro. Construyendo un país bajo el ojo de la opinión. Pues la razón, en mi opinión, es muy simple. El gobierno de hoy requiere de un antagónico y ese antagónico no aparece por ninguna otra parte. No es todavía Germán Vargas, no es todavía ninguno de la oposición, ningún senador, y ellos requieren de tener a alguien para seguir polarizando el país. Déjenme contarles un poco de historia. Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República contra todo pronóstico, contra todas las maquinarias del Partido Liberal en su oportunidad, que era manejado por Ernesto Samper Pizano y por el expresidente César Gaviria Trujillo. Y él gana con un mínimo de probabilidades que las estadísticas en las encuestas le daban, y de pronto trae esa sorpresa y derrota a Horacio Serpa, a todos los grandes caciques de la época, y queda presidente de la República. Presidente de la República que no le dio participación al Partido Liberal. El Partido Conservador se acomodó rápidamente. El Partido Conservador estuvo con el presidente Uribe, como lo estaba hoy con el presidente Petro. Pero ese primer gobierno del presidente Uribe, nos guste o no, lo quieran reconocer o no, hizo un antes y un después de Colombia. Uribe era un provinciano, un antioqueño, no era nadie de la capital de la República, y fue electo. Eso trajo varias rencillas con la clase política tradicional del Partido Liberal fundamentalmente. Reitero, el Partido Conservador siempre ha estado al lado de quien gane. Pero esa situación, pues obviamente afectó a la muy pequeña izquierda. Colombia no se ha identificado con una izquierda extrema mayoritaria, siempre ha sido pequeña, el Partido Comunista, y particularmente pues después de la entrega de las armas del M-19, el Polo Democrático, etcétera. Y hay cabezas visibles muy pequeñas, muy importantes, en el caso del Polo Democrático, pero con su desgracia en la alcaldía de Bogotá, pues cayeron en el desfavor de los electores. ¿Quién recogió toda esa situación? Gustavo Petro. Y el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez realmente tuvo situaciones muy complejas que dieron la oportunidad para que sus enemigos del propio partido, parecidos a él, lo empezaran a atacar. También la izquierda empezó a generar todo un ambiente de persecución contra el expresidente Uribe, al margen de que sea responsable o no responsable de las situaciones. Eso lo dirá la justicia. Hasta el día de hoy, que yo sepa, solo lleva un caso, en mi opinión, sin ninguna trascendencia, el famoso caso de los testigos relacionado con el senador Iván Cepeda. Pero esa pequeña historia, así accidentadamente contada, pues nos lleva a pensar que Uribe, así como tuvo esa favorabilidad, recuerden ustedes que al término de su segundo mandato tenía un 80% de favorabilidad. Si no es por la Corte Constitucional que paró la reforma constitucional, los colombianos hubiésemos elegido a Uribe para un tercer periodo. No lo fue, y en principio creo que eso fue sano, no por la persona, sino extender los periodos de esa manera no era lo recomendable. Por eso la reforma constitucional que hoy lo prohíbe de manera consecutiva. ¿Qué pasa hoy? Arranca un gobierno del presidente Petro. El gobierno del presidente Petro ha tenido gruesas dificultades para ejecutar lo que debe ejecutar o lo que ha prometido. El presidente Petro realmente se encuentra encerrado en dos situaciones y sin salidas. La primera, su equipo de apoyo más cercano no es gente preparada. Por eso las discusiones de si Gustavo Bolívar, si es bueno, corrupto o no, yo no tengo dudas del señor Bolívar, para nada, al contrario, creo que es un gran escritor, pero no es una persona preparada para manejar un departamento de esta naturaleza, o el señor exconcejal Carrillo para manejar el tema de la Agencia de Prevención y Desastres, y así sucesivamente. Y del otro lado está acompañado, noten ustedes, de esa política tradicional antiuribista. El embajador, el hoy embajador en Francia, por ejemplo, que es una buena persona, pero es un santista de los más cercanos. El hoy embajador en Portugal, lo propio. El embajador en el Reino Unido, pues no solo fue uribista, sino después santista y ahora es petrista. Y el mismo hoy ministro del Interior, el doctor Velasco, es del Partido Liberal. Al presidente Petro lo llevó a la presidencia, en mi opinión, el santismo, el samperismo,
algunos del Partido Liberal, otros del Partido Conservador. Y la gran dificultad que está hoy el presidente es que no puede cumplir. Y no tiene antagónico. Noten ustedes que la traída del señor Mancuso, que lleva no sé cuántos años para haber hablado 20.000 cosas y probarlas, vino a la justicia especial a hablar y ojalá, si de verdad tiene cosas que decir, pues las diga y las pruebe. Pero en realidad de lo que se trata es de generar una situación para otra vez encontrar al único contradictor para polarizar, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero noten ustedes que Uribe Vélez ha sido más inteligente que la situación. Uribe Vélez siempre le esquiva a esas situaciones y eso hace cada vez más difícil el tema del gobierno. Por eso esta semana el presidente nos recibe atacando una vez más a los medios tradicionales, a quienes llama que están embruteciendo a quienes los informan. Mire, nada de esto es nuevo. Esto es una receta que América Latina la ha vivido y Bogotá la vivió. Lo que a mí me sorprende, y termino con esto, es que nos sorprendamos de una situación tan meridianamente clara como es que RTBC haciendo propaganda, no comerciales, propaganda del gobierno, no informando, sino haciendo propaganda como lo hacía Canal Capital cuando fuera alcalde. Pero así sucede con Telesur en Venezuela y así sucede con todo este tipo de gobiernos progresistas que en realidad, ojalá, y lo digo con convicción personal, hubiesen traído el cambio. Pero es un cambio probablemente imposible de cumplir, porque yo no me imagino un cambio de la mano de la política tradicional con la que gobierna, y mucho menos combinada con sus colaboradores que no tienen la capacidad. Seguramente todos son muy honestos, pero no basta ser honesto. Necesario, pero no basta. Se requiere capacidad para gobernar y manejar las distintas entidades del Estado. Lo de Mancuso es nuevamente una oportunidad para polarizar el país. ¿Nosotros estaremos dispuestos a dejarnos polarizar? ¿Será que el presidente de la República nos va a seguir haciendo la agenda día a día, no para invitarnos a cómo vamos a progresar, sino cómo va tapando los escándalos que por falta de gobierno le están pasando? Escuchamos sus opiniones.